Hola chicos, vamos a hablar de proporcionalidad. Tenemos de dos tipos, de la directa y de la inversa, o también conocida como indirecta. Vamos a ver en qué consiste eso. Primero tenemos que siempre comparar dos magnitudes, en los dos casos. Estas dos magnitudes puede ocurrir que en el caso de la directa, cuando una magnitud aumenta, aumenta la otra, o cuando disminuye, disminuye la otra, mientras que en la inversa, cuando una aumenta, la otra disminuye, o al revés, cuando una disminuye, la otra aumenta. Esto puede ser un poco confuso. Vamos a ver ejemplos concretos. Imaginad que vamos a la carnicería y yo compro los kilos de carne y veo lo que me cuesta, el precio que me cuesta al final esa compra. Cuantos más kilos de carne, mayor precio. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que tenemos una cantidad de personas a las que tenemos que alimentar, ¿no? Cuantas más personas, más cantidad de comida necesitaremos. Entonces, cuando una aumenta, la otra aumenta, o cuanto menos personas, menos cantidad. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con el precio de un coche y con el número de los asientos. Puede ocurrir que estemos comparando dos magnitudes y que no tengan nada que ver. Por eso las he puesto en rojo en el centro, porque a veces pueden no tener nada que ver. Vamos a ver ahora casos de proporcionalidad inversa. La velocidad y el tiempo es un muy buen ejemplo. Cuando yo voy más rápido, tardo menos tiempo. Y cuando voy más lento, tardo más tiempo en llegar a algún sitio. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Otro ejemplo de esto sería el número de trabajadores que necesitamos para hacer una determinada tarea. Cuantos más trabajadores tengo, menor tiempo necesito para hacer ese trabajo. Y al revés, cuantos menos trabajadores tengo, más tiempo tardarán estos trabajadores en hacer el trabajo. Vamos a ver ejemplos concretos de problemas, que es lo que más os preocupa siempre. En este caso tenemos dos localidades que distan a 99 kilómetros, se ven en un mapa a 374 centímetros de distancia. ¿Cuántos centímetros separarán en el mapa a las dos localidades que distan 135 kilómetros? Primero, vamos a reconocer las magnitudes. Hemos hablado antes que siempre comparamos dos magnitudes. ¿Qué tenemos aquí? Los kilómetros que distan en la realidad y los centímetros de distancia en el mapa. Esas son nuestras dos magnitudes. ¿Cuántos kilómetros reales hay? 99. ¿En qué distancia del mapa? En 374 centímetros. Lo ponemos en la tablita. Luego nos dice cuántos centímetros separan en el mapa, eso será nuestra X, dos localidades que distan 135 kilómetros. Lo ponemos. Por tanto, ya tenemos el segundo paso, colocar la información y además colocar la incógnita, saber en qué columna va la incógnita. Por tanto, tenemos una tabla con las magnitudes arriba y con sus correspondencias abajo. ¿Cuál será el tercer paso? Vamos a ver si es directa o inversa. ¿A más kilómetros reales tenemos más centímetros en el mapa o menos? Nos imaginamos, intentamos imaginarlo y vemos que sí, que a mayor cantidad de kilómetros reales, mayor cantidad de centímetros en el mapa, porque guardan una proporción. Para resolver esto, es el cuarto paso, podemos hacer muchas cosas diferentes. Podemos hacer la reducción a la unidad, que yo no os la recomiendo porque es la que hacemos siempre desde primaria y son muchos más pasos. O podemos hacer una proporción. Primero vemos que es directa, lo apuntamos y ahora vamos a hacer lo que os he dicho. Vamos a ver cómo haríamos la reducción a la unidad. Y os voy a explicar por qué a mí no me gusta, sobre todo en niveles más altos. La reducción a la unidad significa ver un kilómetro cuántos centímetros serán en el mapa. ¿Cómo hacemos esto? Si sé que 99 kilómetros son 374 centímetros, divido estos centímetros entre los kilómetros para que me dé un único kilómetro. Así que una vez lo tenemos escrito, un kilómetro, ¿vale? Será la división entre esto, que es 3,7 periodos. ¿Qué ocurre? Que os he dicho que a mí no me gustaba este método. ¿Por qué? Porque si no arrastramos todos los decimales, vamos a ir perdiendo decimales y finalmente no nos dará el número exacto. Ahora que tenemos lo que un kilómetro equivale en centímetros, vamos a ver cuántos serán 135 kilómetros de centímetros. Pues multiplicamos esos 135 por lo que es un kilómetro, que es 3,7 periodo, y esto nos da que son 510. Si vemos, si cambiamos ese 3,7 periodo por un 3,666, no nos dará exactamente 510.
Por eso este método no me gusta, porque no estamos arrastrando todos los decimales, a no ser que lo hagamos muy bien y con calculadora. La proporción, sin embargo, como vemos, planteamos una división tal cual conforme tenemos en la tabla. 99 partido 135 es igual a 374 partido x. Tenemos que despejar esta x y para ello utilizamos el producto de medios es igual a producto de extremos. La x se multiplica por 99 y el 135 que está dividiendo se multiplica por el 374. Y esto nos dará un resultado. También se puede hacer por regla de 3. Para ello tenemos que saber que se tienen que multiplicar los dos números que están justo, ¿vale?, en diagonal y lo tenemos que dividir por el tercer número, ¿vale? Esto nos llevará a la misma operación que hemos hecho antes. Solucionando esto, el quinto paso será hallar la x, hallar la incógnita. Para ello, como hemos dicho, multiplicamos 135 por 374 dividido entre 99. A mí la regla de 3 no me gusta porque tienes que saber muy bien qué números tienes que multiplicar entre sí y cuál pasa dividiendo. Por ello, yo os recomiendo siempre hacer la proporción, porque resolver una ecuación de primer grado. La solución, por tanto, será 510 centímetros, como hemos visto antes, ¿vale? Entonces respondemos a la pregunta. Hay 510 centímetros en el mapa. Vamos a ver ahora un ejemplo de una inversa. Venga, si una empresa compra 176 toneladas de cereal a 255 euros la tonelada, ¿cuál será el precio de la tonelada si pudiera comprar 240 con el mismo dinero? Esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las magnitudes. Una es la tonelada y la otra es euros tonelada. No es lo que yo acabo pagando por esas toneladas, sino lo que me cuesta cada tonelada. Por ello dice que tiene que ser con el mismo dinero. Yo tengo que poner el mismo dinero. Planteamos la tabla y aquí hay dos formas de hacerlo. La primera es entendiendo bien el enunciado. Tenemos que si 176 toneladas cuestan a 2,55 la tonelada, a mí me habrá costado al final 44.880 euros. Si voy a pagar el mismo dinero, las toneladas que compre, que son 240, por un precio que yo desconozco, me tiene que volver a dar el mismo dinero. Entonces vuelve a ser una ecuación de primer grado. Este sería un método que no utiliza como tal la proporción y nos daría un resultado correcto, ¿vale? Solamente se puede hacer si uno entiende bien lo que le dice el enunciado. Pero como estamos en el tema de las proporciones, si nos fijamos, el resultado que nos va a dar con este método es menor que las 255. Hemos aumentado las toneladas, pero el precio ha sido menor. Por tanto, esto nos dice que es una inversa. Si lo hiciésemos por el método de proporcionalidad, que es el que yo recomiendo, por eso lo hago aquí en verde, montaríamos la fracción de cada una de las magnitudes, la de las toneladas y la del precio, y como es inversa, invertiríamos una de las dos. Recordad, solo una de las dos. Dejamos la primera como corresponde y la otra la invertimos. Aislamos la x, la dejamos sola, este 255 pasa multiplicando y ese resultado nos da exactamente 187, como hemos visto antes. Es muy importante que veáis que si pagamos el mismo precio, cuantas más toneladas esté comprando, si yo voy a pagar el mismo precio, significa que me estaban costando el euro a las toneladas menos. Por tanto, por eso es inversa. Lo más importante en este tipo de problemas es ver si son directas o inversas. Luego, a la hora de resolver, como veis, es lo mismo, simplemente cuando tenemos la inversa, recordad que tenéis que invertir una de las dos fracciones.